Es un llamado a la conciencia, es un llamado a cuidarnos, es una reflexión, es un análisis a un año de la pandemia, a un año del aislamiento que se propuso desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde la figura de Alberto como presidente, y creo que es algo que el presidente siente que es necesario, porque más allá de que no se anunció ninguna medida concreta, creo que también en esta instancia, después de tanto que pasamos con la pandemia, de aislamiento, de medidas restrictivas, lo importante es que cada uno asuma una responsabilidad para cuidarse y para autoaislarse, para cumplir con las medidas que se han dictado, para que esto no se siga propagando. ¿Ves lugar para un cierre, para otro cierre? Digo, Chile ahora está con cierres 24 comunas, o son más puntuales, Europa está cerrando, Brasil es un caso particular, Uruguay con crecimiento de casos. ¿Ves espacio en la Argentina para un cierre más? Yo particularmente no creo que lleguemos a un cierre total como en algún momento se vio. Creo que yo charlando con algunas autoridades de transporte de España, por ejemplo, me decían que nunca ellos tuvieron, por ejemplo, los vuelos de cabotaje un cierre total, tuvieron hasta el 30%. Sí, eso fue Argentina, ¿no? Eso fue Argentina. Creo que copiando este tipo de modelos para, por supuesto, evitar que esto se siga expandiendo, podemos tener buenos resultados. La Argentina ha tenido, más allá de algunas cosas que no se contemplaron, de algunos errores que naturalmente tuvieron todos los gobiernos, ha tenido resultados positivos en algunos aspectos, y creo que el presidente prioriza, como dijo desde un primer momento, la vida de las personas, que es algo que no se recupera. Así que confío en las medidas que está tomando el Ejecutivo, confío en Alberto, y creo que lo de ayer fue un llamado a la conciencia de todos los argentinos, que siempre van a manifestar en algún punto disconformidad. Sí. Cuando hay restricciones nos quejamos todos, cuando hay aumento de los casos nos quejamos todos. Me parece que en este sentido la responsabilidad del presidente como máxima autoridad de Estado tiene su lugar. Que le perdimos un poco el respeto, ¿no? Como al coronavirus como sociedad. Creo que sí, yo creo que sí, porque al haber menos restricciones, al poder juntarnos a los negocios o los lugares donde nos juntamos, donde sociabilizamos, vemos por ahí desde los que no tenemos ningún síntoma, los que no somos de riesgo, los que no tenemos... Vos tuviste 2 veces sin síntomas prácticamente. Tuve 2 veces sin síntomas, la segunda vez que tuve tenía anticuerpos. La verdad es que es algo que en mi caso y en el caso de mucha gente, porque por otra parte también tiene sus particularidades el virus. Es una enfermedad donde un porcentaje grande de los que la tienen no tienen síntomas. Entonces, ¿qué enfermedad en el mundo te la agarrás si no tenés un síntoma? Ni con una gripe común pasa eso. Por lo tanto, muchas veces nosotros desconocemos la peligrosidad. Bueno, ahí es el problema del contagio, porque sin síntomas... Ese es el tema. ¿Y cómo mantener la agenda económica con esto? Porque ahí es el gran punto de la cuestión. Ahora ustedes, como el martes se va a aprobar ganancias seguramente, que era finalmente una agenda económica. Era como que todos estábamos esperando, bueno, hablen de economía. Bueno, a mí lo que me pasa, y yo te he sentido, muchas veces los escucho, hablando de que la agenda mediática tal vez muchas veces no es la agenda de la política. Y yo creo que es un poco así, pero no tanto, porque yo he estado haciendo medios durante este último tiempo, hablando de ganancias. Es un proyecto que yo lo siento propio, por un montón de razones. No solamente discutimos ganancias o reclamamos por ganancias durante la era Macri, que fue donde se duplicaron la cantidad de trabajadores con la promesa de que no iban a pagar los trabajadores ganancias, sino durante los periodos anteriores de gobierno. Y he presentado casi 20 proyectos de diferentes aspectos del tributo de la cuarta categoría. Ahora, cuando voy a los canales de televisión, hablo de ganancias 2 minutos y después hablo del coronavirus, del vacunatorio VIP, de un montón de cosas. Entonces, está en nosotros la agenda económica. Lo que pasa es que después la agenda del coronavirus igual te el lleva... vacunatorio VIP es agenda de la gente, porque es un caso de corrupción espantoso. O sea, está bien que... Sí, yo estaba haciendo referencia a la pregunta que me hizo respecto a que si en nosotros estaba la agenda económica. Está la agenda económica. Esa agenda de la gente, por supuesto, que es algo que molesta. En mi caso, tengo una opinión propia. Para mí no hubo vacunación VIP, para mí no hubo un plan sistemático de que tal cantidad de gente se tenía que vacunar antes que la otra. Hubo una desprolijidad, una irregularidad respecto al orden de quienes se tenían que vacunar,
para mí no hubo un plan sistemático para vacunar a gente. O sea, con esto no quiero justificar la vacunación irregular, creo que el presidente lo ha reconocido como error y el principal gesto que pone de manifiesta esa situación es la salida del ministro de Salud. Sí, igual para el presidente fue un cambio de lugar en la fila. Parecía que estuviera contando un preestreno del cine. Pero eso es algo que se reconoció como error. Yo ayer le preguntaba a colegas de ustedes, pero ¿cuál tiene que ser el costo político? ¿Tiene que renunciar el presidente por esto? No, me parece que se tomó una medida pero por ejemplo, y se reconoció el error. Alejandro Costa, que fue el que le llevó las vacunas a Duhalde, ¿por qué sigue siendo funcionario? Bueno, a ver, esas son decisiones que toma el presidente y que ve la necesidad que tiene de su gabinete. Me parece que es totalmente simbólico que se haya corrido al máximo responsable de salud y después internamente el presidente tomará sus resoluciones y verá de qué manera o de qué tratamiento tiene sobre cada funcionario en el nivel de responsabilidades que tuvo en esta cuestión. ¿Cómo es el manejo de un frente de tres patas muy marcadas que gobierna? Bueno, naturalmente hay diferencias, hay algún tipo de tensión, que esto no es ni bueno ni malo, existe. Se trabaja para la unidad, para que se pueda gobernar bien. Lamentablemente tuvimos durante todo 2020 un factor que condicionó totalmente la gobernabilidad, la gestión. Esto es algo que no se puede desconocer y todos los países del mundo lo tuvieron. A algunos gobiernos les ha significado el costo de perder una elección, como es el caso de Estados Unidos, que no venía mal en su economía. No, que en teoría, si no hubiese habido pandemia, seguramente Trump... En teoría electo, pasó eso, yo creo que sufrió un gran costo y la mayoría de los gobiernos lo pasaron. Y muchas veces, hoy, con un poco el diario del lunes, no se puede analizar si fueron efectivas las medidas de los países que tomaron restricciones extremas o no en términos políticos. Para mí, en términos de salud, fueron positivas. Ahora, en términos políticos, es muy difícil llegar a un análisis. Y más todavía teniendo la incertidumbre de cómo sigue todo esto. Pero vos dijiste, no es ni bueno ni malo las tensiones. La verdad que a los resultados de la gestión, sacando el tema de la pandemia, fue malo. Son tensiones que muestran un problema de gobernabilidad muy fuerte, ¿no? No hay una cabeza dentro del frente de todos que sea, bueno, yo soy la cabeza. Tuvimos 8 días sin ministro de Justicia. Yo no coincido con eso. Yo no coincido. ¿Sabes por qué? qué? No es malo. ¿Sabes por qué no coincido? Porque que haya tensiones o que haya discusión interna en un frente político donde ya se sabía de antemano que venían dirigentes de diferentes tradiciones políticas y demás, todos del peronismo, pero con diferentes posturas respecto a un montón de temas. Yo creo que la discusión interna siempre es buena. Yo me siento cómodo pero si después hay un discutiendo. resultado con esa tensión. A ver, por ejemplo, resultados en la Cámara de Diputados, con pandemia se votó casi el doble de leyes que durante el macrismo en el año 2019. Entonces no creo que haya malos resultados en ese sentido. Después volvemos a lo mismo, el factor condicionante de la pandemia deja muy difícil el análisis respecto a los resultados. Porque si vos vas a la economía, ¿cuánto cayó la Argentina? 12%. 12%. Es muy difícil analizar esa caída del PBI sin tener en cuenta el factor pandemia. No, hay que tomarlo. Entonces, ahí hay un resultado concreto, condicionado por un factor totalmente ajeno a la voluntad de la administración del Frente de Todos. Yo creo que la cabeza es el presidente, claramente después hay una vicepresidenta que tiene un peso específico, que aportó la mayor cantidad de votos, y esto es algo que es natural al análisis. Después tenemos un sector de la cámpora que tiene mucha incidencia en sectores claves de la administración del gobierno, De las cajas y después principales. está Sergio Massa, que creo que tiene un rol muy importante y que ha sido muy productivo en términos legislativos. Creo que es para aplaudir la capacidad que tuvo en un terreno complicado, que es la Cámara de Diputados, que tuvo mucho protagonismo el año pasado y lo tiene durante este año, más allá de las dificultades y la diversidad que hay dentro de la Cámara y dentro del Frente de Todos. Sí, vuelvo al tema tuyo de la agenda, ¿no? Que decís cuando que hiciste medios y que hablas de ganancia 3 minutos y después empieza el coronavirus, esto. Márcame tu agenda. Yo te digo, Facundo, dame